Hola, buenas para todos. Vamos a dar inicio al Ateneo. Se escucha así como soy yo, ¿no? Veo acá. Listo. Empiezo así. Me puedo sentar ahí. Así tengo la... Bueno, muy buenos días a todos. El tema del Ateneo de hoy es hacer una actualización sobre lo que es la colestasis del primer trimestre y nos vamos a focalizar en una patología poco frecuente, ¿sí? Que es el déficit de ácidos biliares. No, ahí está. Bueno, mi nombre es Victoria Fernández de Cuevas y pertenezco al Servicio de Patología y Gastroenterología del hospital, ¿sí? Para los que no me conocen y para los que me conocen de la sala, ya me volví a presentar. Bueno, las reglas de convivencia del Ateneo, ¿sí? Y vamos a comenzar un poco entonces con la charla. Para poder hablar de colestasis, primero tenemos que definir la colestasis, ¿sí? Entonces, para entender un poquito por qué un paciente se pone colestásico, nosotros tenemos que saber que se va a ver afectada tanto la producción de la bilis como la excreción de la misma, ¿sí? Entonces, si observamos acá en el gráfico, tenemos que se va a alterar la síntesis, ¿sí? A nivel del hepatocito, del colangiocito, o el drenaje de la misma. Cualquiera de los dos mecanismos lo que va a producir es que se acumulen sustancias tóxicas en el hepatocito que produzcan lesión hepática, ¿sí? Para hablar entonces de colestasis, tenemos que saber que en el laboratorio vamos a tener que tener una bilirrubina directa, ¿sí? Y esto es muy importante que recuerden que siempre es la bilirrubina directa mayor de 1 miligramo por decilitro. Como bien decíamos anteriormente, va a haber una afectación o en la síntesis o en la excreción de bilis, por lo cual todas las funciones fisiológicas de la bilis no van a estar pudiéndose llevar a cabo. Y a modo de recordatorio y un poco para ponernos en tema, es recordar cuáles son las funciones de la bilis, ¿sí? Mediante la bilis nosotros detoxificamos y eliminamos tanto fármacos como la bilirrubina, ¿sí? Esto me va a permitir también la absorción de las vitaminas liposolubles, como es la vitamina la A, la D, la E, la K, ¿sí? Disminuir la acidez gástrica y me va a permitir la emulsión de todos los lípidos de la dieta. Está compuesta por distintas componentes, ¿sí? Entre los que son los orgánicos vamos a tener la bilirrubina, el colesterol, los ácidos biliares, los fosfolípidos, ¿sí? Las vitaminas A, y cualquiera de estas que se modifiquen van a traer afectación y lesión en el hepatocito. Y después los inorgánicos, que ya hablamos más del sodio, el potasio, el calcio. En este gráfico vamos a observar cómo en el hepatocito, a ver, ahí se ve, ¿sí? En el hepatocito tenemos el polo canalicular, donde se van a excretar mediante distintos transportadores. El BSET es uno bastante conocido, digamos, y que vamos a volver a charlar. Se producen la síntesis de todos los componentes de la bili y posteriormente son excretados hacia el canalículo biliar. En el colangiocito ya se produce más la reabsorción y la secreción de todos los mecanismos, los componentes inorgánicos, ¿sí? Y la conjugación de ambos es lo que produce la bilis final. Muy bien, entonces, hasta ahora nosotros sabemos que tenemos un paciente con ictericia, ¿sí? ¿Cuándo voy a estudiar un paciente con ictericia para saber si ese paciente está colestásico o no? Bueno, lo voy a estudiar a todo paciente que presente ictericia a más de 14 días de vida, ¿sí? Y alimentado a pecho y fórmula. Esto se puede extender a 21 días si el paciente está alimentado con pecho exclusivo, ¿sí? Un paciente que a cualquier edad
presente ictericia, coluria o acolia, ¿sí? O que tenga hepatomegalia y o esplenomegalia, ¿sí? Esto es muy importante porque tener un rápido timing en cuando uno va a estudiar a un paciente con ictericia nos va a asegurar llegar en forma temprana y eso va a mejorar el pronóstico de todas las probables etiologías en el caso de que sea una colestasis, ¿sí? Acá les puse a modo de recordatorio siempre pedir la bilirrubina total y directa, ¿sí? Porque uno necesita saber cuál es la fracción directa para saber si ese paciente está colestásico o no, o si es a predominio indirecto, y tenemos que hablar de otras causas de hiperbilirrubinemia que no vamos a charlar hoy, ¿sí? Pero nosotros necesitamos saber el valor de bilirrubina directa para poder asumirla como una colestasis. Una vez que sabemos que está ictérico, lo primero que tenemos que preguntar es cómo son las deposiciones. Y esto es fundamental, ¿sí? Tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque uno a veces le dice a la mamá, ¿y de qué color son las deposiciones? Y la respuesta más frecuente que la madre diga que son normales, ¿sí? Y no es normal comparado con qué. Por ahí es su primer hijo, por ahí no conoce otro tipo de deposiciones. Entonces es muy importante interrogar, y también en el Hospital Posadas, ¿sí? Se entrega, esto nosotros lo tenemos habitualmente también en el celular y se lo vamos mostrando a los pacientes. Ay, perdón. Que es la tabla esta en el Hospital Posadas, se le entrega a todos los recién nacidos, ¿sí? Y nos va a permitir que los padres califiquen las deposiciones de sus hijos, sabiendo que de 1 a 4 es una pauta de alarma y es un motivo de consulta, ¿sí? Entonces, de esta forma uno evita la subjetividad de los padres de si las deposiciones son o no hipocoloreadas, ¿sí? Y trata de hacerlo lo más objetivo posible. Entonces hasta ahí tenemos un paciente que está ictérico, que pudimos ver que tenía colestasis. Vamos a interrogar sobre el color de las deposiciones y ante ese paciente nos vamos a plantear y decir, bueno, a ver, tengo una colestasis. ¿Cómo pienso este paciente? ¿Cómo lo puedo encarar? Y voy a tener distintos parámetros que me van a ayudar a poder ir pensando en las distintas etiologías que tenemos que tener en cuenta. Uno es la edad, ¿sí? Y ahí vamos a ver que dependiendo el periodo de la vida van a ir cambiando las etiologías, ¿sí? Muchas veces en el perinatal tenemos el TORCH, bueno, el GAL, que es la enfermedad hepática autoinmune, ¿sí? La hemocromatosis también podemos tener, panhipopituitarismo, se acompañan en la mayoría de mucho componente clínico neonatal. Después ya tenemos las que son un poquito más alejadas del periodo neonatal, pongámosle a partir del 4.º día, ¿no? O sea, pueden aparecer en cualquier momento, pero la hepatitis neonatal idiopática, así que esta después vamos a hablar un poquitito. También las virales, y ya acá empiezan las metabolopatías, como es la galactosemia, que se puede presentar con sepsis en el periodo neonatal, la tirosinemia, el déficit de ácidos biliares, y ya en los pacientes mayores del mes, ya pensamos en la estrella, digamos, de la colestasis, que es la atresia de vías biliares, dentro de otras múltiples etiologías, como son las colestasis intrahepáticas familiares, y distintas metabolopatías o enfermedades de depósito. También tenemos la clasificación anatómica, ¿sí? Ahí está, la clasificación anatómica. Esto nos va a permitir poder determinar si el mecanismo que está produciendo la colestasis es extrahepático o intrahepático, ¿sí? Si es extrahepático, el principal es la atresia de vías biliares, ¿sí? Después tenemos el quiste de colédoco, la compresión extrínseca, ¿sí? Pero la principal es la atresia de vías biliares, ¿sí? Y después en la intrahepática, acá es donde vamos a tener parte de todas las que ya se producen, ¿se acuerdan? En la afectación de la síntesis, cuando nosotros hablábamos que podíamos afectar la síntesis o el drenaje, bueno, ya en la intrahepática tenemos más que nada la afección de la síntesis, ¿sí?
por infección, por metabólicas, por defecto en la producción de los ácidos biliares o del metabolismo de la bilirrubina o demás, ¿sí? Ya ahí entramos en las intrahepáticas. Como uno no puede dar una charla de colestasis sin hablar de atresia vías biliares, ¿sí? Esto quiero que se lleven como muy en un concepto como para tenerlo siempre presente y que siempre hay que pensarlo, ¿sí? Es que la atresia de vías biliares es la etiología más frecuente de colestasis en el primer trimestre, ¿sí? Que es la principal causa de trasplante hepático en pediatría. El 40-50% de los trasplantes se deben a atresia de vías biliares, ¿sí? Que tiene una prevalencia que varía según el país. Nosotros lamentablemente no tenemos prevalencia en Argentina. Ahora se está haciendo un trabajo para poder evaluar cuál es la prevalencia real en nuestro país, pero tener siempre presente la atresia de vías biliares en aquellos pacientes que presentan colestasis, gamma GT aumentada, hepatomegalia y acolia, ¿sí? Esto es muy importante porque si ustedes tienen un paciente ictérico que es chiquitito y que no la piensan, no van a hacer un diagnóstico temprano, digamos, de la colestasis y vamos a llegar tarde a las posibilidades terapéuticas que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sospecha de atresia de vías biliares, vamos a hacer la colangiografía intraoperatoria y en ese momento el cirujano evalúa si está ante una atresia o no. El tiempo en el que se realiza, ¿sí? En el caso de que sea una atresia, la cirugía de Kasai, modifica mucho el pronóstico de la patología, ¿sí? Si se realiza antes de los 60 días de vida, por eso uno trata de siempre hacerlo entre los 45 y los 60 días de vida, hay un 70% de posibilidad de restablecer el flujo biliar, ¿sí? Esto disminuye a el 25% cuando se hace más allá de los 90 días. Por eso, de hecho, hasta es cuestionable si en tiempos más allá de los 3 o 4 meses sí se justifica realizar el Kasai, ¿sí? En el gráfico de abajo tienen un poco la cirugía, ¿sí? Se hace una anastomosis con una Iderrux a la placa biliar y de esa forma uno saca toda la parte de la vía biliar que está atrésica, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque sin tratamiento el Kasai tiene 100% de mortalidad. El Kasai no, perdón, la atresia tiene 100% de mortalidad. Entonces, la pienso temprano, la busco, deriva al especialista, se confirma o no, y en base a eso veremos si el paciente tiene una buena respuesta al Kasai, irá con seguimiento en el tiempo, y si no, va a ir probablemente al trasplante hepático en un corto o largo periodo según la evolución que tenga. Y la última forma de clasificarla, y esta es una forma que nosotros utilizamos mucho porque nos sirve mucho para pensar al paciente, es la gamma GT, ¿sí? Entonces, tenemos, para hacer un repaso, el paciente con la ictericia, que es colestásico, vemos cómo son las deposiciones. ¿Qué edad tiene? La patología es intra o extrahepática y cómo está la gamma GT, ¿sí? Si la gamma GT está baja, ¿sí? Hay patologías muy puntuales que pueden producir colestasis con gamma GT baja, ¿sí? Una es la hepatitis neonatal, ¿sí? Idiopática, que se puede presentar con gamma GT baja, la colestasis intrahepática familiar, ¿sí? El déficit de los ácidos biliares, ¿sí? Y el panhipopituitarismo. Ustedes van a ver que nosotros pedimos un montón de cosas cuando tenemos un paciente con colestasis, pero también siempre ven que pedimos cortisol y perfil tiroideo. Eso es más que nada para descartar también el panhipopituitarismo, y de los otros los vamos a desarrollar un poquito más adelante. En cuanto a cuando tenemos un aumento de la gamma GT, ¿sí? Ahí ya tenemos la atresia, el síndrome de Alaguil, otros tipos de PFIC, que van, como es el tipo 3, que cursa con gamma GT aumentada, la colangitis esclerosante, el quiste de colédoco, el déficit de alfa 1, digamos, la hepatotoxicidad, ¿sí? Y muchas de estas
principalmente la atresia, cursa con la colia, que la pongo ahí para que no nos olvidemos nunca de preguntar sobre las deposiciones. En esta charla nos vamos a orientar a las colestasis con gamma GT baja o normal, ¿sí? Vimos que una de las principales era la colestasis intrahepática familiar. Hay 6 tipos de colestasis intrahepática familiar, ¿sí? Primero se describieron 3, que la tipo 3 no figura acá porque cursa con gamma GT aumentada. Y principalmente quería destacar que, bueno, van a ver que todas se presentan con ictericia, ¿sí? La tipo 1 presenta diarrea, pero principalmente todas tienen un prurito que puede llegar a ser inhabilitante para el paciente, ¿sí? Es un prurito severo, asociado a que tienen ácidos biliares en suero aumentados y en bilis disminuidos. Igualmente, bueno, no es tan fácil medir los ácidos biliares en bilis, digamos. En suero uno lo tiene bastante más accesible, ¿sí? Estas pueden presentarse rápidamente progresivas y requerir un trasplante a corto tiempo, ¿sí? Y las tipo 4, 5 y 6 evolucionan también en forma muy aguda, presentando clínica a edad muy temprana. Y finalmente vamos a hablar de esta patología poco frecuente, ¿sí? Que es el déficit en la síntesis de los ácidos biliares. Está dentro de lo que es la enfermedad, perdón, de las enfermedades raras, es una enfermedad genética que es recesiva, ¿sí? Y que se produce por el déficit enzimático en la síntesis de los ácidos biliares, que como habíamos visto eran uno de los componentes fundamentales de la bilis. Si hablamos un poquitito de la epidemiología, vamos a ver que es el 1 al 2% de la responsable de las hepatopatías crónicas, ¿sí? Y tiene una prevalencia súper baja de 1 cada 10 millones de habitantes. Por lo cual podemos decir casi que encontrar un déficit de ácidos biliares vendría a ser casi como encontrar una aguja en un pajar, lo cual no es tan así. Primero porque una vez que uno encuentra la aguja en el pajar y sabe que la tiene que buscar, es mucho más probable que la vea y que no se le pierda, ¿sí? Y segundo, que se cree que hay una subestimación diagnóstica muy importante. La incidencia global es desconocida, ¿sí? Hay muchos pacientes que ahora, bueno, vamos a ir viendo, pero que por ahí tienen etiologías que uno... enfermedades hepáticas terminales sin un diagnóstico claro, o muchas hepatitis idiopáticas que quedan como hepatitis idiopáticas y en verdad no lo son, digamos, ¿sí? Entonces hay un subdiagnóstico importante de lo que vendría a ser el déficit de ácidos biliares y digamos, los expertos consideran que en verdad la probabilidad de la incidencia sea 1 cada 50.000 o cada 100.000. ¿Sí? Pero bueno, los datos reales que tenemos hasta ahora son los anteriores. Este es un estudio que se hizo para ver la prevalencia del déficit de ácidos biliares de 2 tipos, que son los 2 tipos más frecuentes, ¿sí? Y que se realizó en Europa en 21 países, de los cuales participaron 39 centros, ¿sí? Y podemos ver que un solo país determinó entre 20 y 30 casos de déficit de ácidos biliares, ¿sí? 2 entre 10 y 20, 2 casos en 8 países, pero lo que más llama la atención es que en 10 países no hubo ningún reporte, ¿sí? de déficit de ácidos biliares, habiendo casi entre 29 y 30 en otros países, ¿sí? En este podemos ver, esta es la tabla de son 11 países de 17 centros distintos, en el que podemos ver que Francia, ¿sí?
reportó 27 casos, Italia reportó 12, ¿sí? Y el Reino Unido reportó 11 casos. La mayoría de los casos en Francia fueron reportados en Bizet, y en Italia en Padova y en el Reino Unido en Birmingham, que son centros muy importantes de patología y de trasplante en cada uno de esos países, ¿sí? Pero bueno, es esto. Hay muchos países con centros que por ahí tienen 1 o 2 casos, y por ahí hay otros 10 países que no tenían ninguno y otros que tienen mucho. Entonces, esto sí está bien, son centros de referencia, centros que reciben pacientes derivados de muchos otros lugares, pero llama la atención de que en 10 países no haya habido ningún caso. Por lo cual tenemos 11 países que reportaron 63 casos, 53 de déficit de 3-beta oxidorreductasa, que es la forma más frecuente de déficit de ácidos biliares, ¿sí? Y 8 pacientes de 5-beta reductasa. Para entender un poquito de cómo se produce y cuál es la fisiopatología del déficit de ácidos biliares, nosotros podemos ver acá en el gráfico a la izquierda, lo que vendría a ser fisiológico, ¿sí? Ingresa el colesterol en el hepatocito, es metabolizado para la síntesis de ácidos biliares primarios. Este metabolismo lleva procesos muy complejos, ¿sí? Terminando en la síntesis del ácido cólico y del ácido quenodesoxicólico. Esto, que vendrían a ser los ácidos primarios, se conjugan con gliadina y taurina para ser excretados por medio del Veset a la bilis, ¿sí? Una vez que llegan al intestino, en el intestino parte de estos ácidos se desconjuga por las bacterias y se vuelve a absorber, que es lo que hablamos cuando hablamos de circulación enterohepática, ¿sí? Y aparte se estimula un receptor que es el FXR, que lo que hace es hacer un inhibidor, digamos, de la síntesis de los ácidos biliares, ¿sí? Tengo ácidos biliares, no produzcas más, ¿sí? En el lado derecho de la pantalla podemos observar cómo lo que tenemos acá ya es el patológico, ¿sí? Empieza la síntesis para poder generarlos y hay una alteración en alguno de las enzimas, ¿sí? Que lo que va a hacer es que no me va a permitir tener ácidos biliares primarios, pero sí me va a generar un montón de metabolitos intermedios. Y estos metabolitos intermedios son altamente hepatotóxicos, ¿sí? Por lo cual van a hacer daño hepático. A su vez, como no tengo ácidos biliares primarios, no los puedo excretar y pierdo el feedback negativo para la producción. Entonces, todo el tiempo se están generando metabolitos intermedios que son hepatotóxicos en forma constante, ¿sí? Una cosa importante es que los intermedios los podemos evaluar en orina y ahora ya vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? Este gráfico es solo a modo de demostrar la complejidad que tiene la síntesis de los ácidos biliares, ¿sí? Hay el mecanismo clásico, que es más en adulto, el mecanismo alternativo, que se produce más en el periodo neonatal, pero participan más de 20 enzimas en la síntesis de ácidos biliares, ¿sí? Y participan distintas partes de la célula, ¿sí? Tenemos el citosol, las mitocondrias, los peroxisomas, digamos. Entonces, cualquier alteración de cualquiera de las enzimas va a producir que haya un déficit de ácidos biliares, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿es poco frecuente? ¿Es poco viable de que lo podamos ver? ¿Para qué presentarlo y para qué traerlo? Porque no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa aquello que no se conoce, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener presentes y saber que está esta patología para poder pensarla. ¿Y por qué es tan importante pensarla? Porque es una patología que, librada su evolución, va a evolucionar a la cirrosis y va a terminar siendo mortal para el paciente,
que ante la sospecha clínica es fácil el diagnóstico de déficit de ácidos biliares y porque hay variantes que tienen tratamiento específico y que cambian totalmente el pronóstico de ese paciente. O sea, un paciente que yo hago un diagnóstico tardío de un déficit de ácidos biliares es probable que requiera un trasplante. En un paciente que haga un diagnóstico temprano y empiece un tratamiento precoz, cambia totalmente el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Entonces es por eso que es tan importante tenerlo en cuenta, porque tenemos cosas para ofrecerle y cosas para hacer. ¿Cuándo lo voy a pensar, cuándo voy a sospechar en déficit de ácidos biliares? En las colestasis infantiles hablamos, ¿sí?, con gamma GT normal. Principalmente se caracterizan y nos ayuda a diferenciarlos de los que son las colestasis intrahepáticas, que tienen ausencia de prurito, ¿sí? Igualmente lo tengo que pensar en todas las colestasis crónicas o en las hepatopatías de causa incierta, en aquellos que uno dice, sí, tengo esta hepatitis, pero no sé bien qué tiene un aumento tiene una gamma GT normal, no me termina de cerrar. Bueno, hay que pensarlo y hay que irlo a buscar, ¿sí? Se correlaciona generalmente con malabsorción, que no tiene un origen digestivo, ¿no?, o pancreático, y es muy frecuente cuando hay antecedentes familiares, ¿sí?, o antecedentes de cosanguinidad. De hecho, cuando hay cosanguinidad ya hay un 26% más de probabilidades de tener déficit de ácidos biliares. Manifestaciones clínicas, tenemos 3 órganos choque, ¿sí? Obviamente yo voy a hablar del hígado, pero está el intestino y el cerebro, que son también órganos de choque, ¿sí? En el hígado, nosotros vamos a hablar principalmente de las 2 formas más frecuentes, ¿sí?, que son la 3-beta-oxidorreductasa y la 5-reductasa, ¿sí? Y esto es muy importante tener en cuenta porque van a tener distintos márgenes y distintas formas de presentación, ¿sí? Ambas se presentan con colestasis neonatal, pueden presentarse con colestasis neonatal. La 5-beta casi siempre se presenta con colestasis neonatal. Es rápidamente progresiva, es un paciente que no tenemos tanto tiempo al diagnóstico. En cambio, la 5-beta es un paciente que por ahí puede presentarse con una forma aguda de una colestasis neonatal, o no, o puede presentarse con un paciente con una colestasis transitoria que termina haciéndose el diagnóstico a los 3 años de un déficit de ácidos biliares, ¿sí?, y que probablemente en esos 3 años ya ha tenido una evolución cirrógena, ¿sí? O hay casos también reportados en que los pacientes presentan una colestasis idiopática que nadie sabe bien qué es, de aparición tardía, y por ahí se llega al diagnóstico en la adolescencia o en la adultez. Por eso es importante llegar temprano, porque si uno llega temprano cambia la evolución totalmente de la clínica. Y esto les quería resaltar porque uno muchas veces tiene déficit de ácidos biliares como la colestasis neonatal aguda. Sí, es la forma de presentación más clásica, pero también saber que se puede presentar de diferentes maneras, ¿sí? Que podemos tener pacientes más grandes con colestasis y de hecho adolescentes o adultos, ¿sí? Estas son las 2 formas que hablábamos de que son las más frecuentes, ¿sí? La 3-beta es más heterogénea porque tiene esta forma de presentarse. La 5-beta reductasa es bien severa y rápidamente progresiva. Como vemos, siempre hay una colestasis con aumento de las enzimas y con gamma GT normal, ¿sí? Sin prurito es como todo en medicina, el 95%. Hay un 5% que pueden presentar prurito, pero a grandes rasgos, para uno tenerlo presente, lo diferenciamos de las colestasis intrahepáticas que tienen mucho prurito. El déficit de ácidos biliares no tiene prurito, ¿sí? Y después el diagnóstico lo vamos a hacer con 2 estudios que son el mismo para ambas formas, y el tratamiento también es el mismo para ambas formas de presentación.
En el intestino se van a dar síndromes de malabsorción, ¿sí? Por lo cual da detención del crecimiento, estatorrea, raquitismo, arreflexia, pueden dar ataxia también por el déficit de vitamina E, pero son atorreas severas, ¿sí? Con bastante clínica desde la parte digestiva. Y la parte neurológica, esta se puede dar, hay distintas formas, que son otras enzimas, no ninguna de las dos formas clásicas, digamos, más frecuentes, son de las formas menos frecuentes, ¿sí? En que tienen un componente neurológico más desarrollado, que pueden cursar con cataratas en niños, paraplegia espástica, alteración, ataxia, ¿sí? Esto se da más en niños un poco más grandes y en adultos. Muy bien, hasta ahora tenemos cómo la pensamos, qué manifestaciones clínicas tenemos, ¿sí? Y ahora digo, bueno, ¿y ahora cómo la estudio? ¿Cómo llego al diagnóstico? ¿Sí? Primero, un paciente con colestasis con gamma GT baja, ¿sí? Que no tiene prurito, que el prurito me va a ayudar como orientador. Bueno, puedo solicitar estos dos estudios, ¿sí? Son los dos estudios, el gold standard, digamos, para el diagnóstico de esto, ¿sí? Y uno es la espectrometría de masa de ácidos biliares en orina. Esto es muy importante porque esto me va a permitir determinar los ácidos biliares primarios, secundarios, los terciarios, ¿sí? Pero va a medir los metabolitos intermedios. Y eso es fundamental para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Y después tenemos el estudio genético, que es obligatorio, digamos, ya hoy por hoy pedimos en forma frecuente todo lo que es estudios genéticos para confirmar el diagnóstico, para identificar el defecto molecular, para poder establecer una relación entre los genes y el genotipo y el fenotipo. También ahora hay un montón de variables inciertas, digamos, que a medida que uno va a ir reportándolas, vamos a tener más registros de qué variables genotipo y fenotipo presentan, y también para poder dar un asesoramiento a la familia, ¿sí? Acá quería resaltar que uno puede pedir también ácidos biliares en sangre, que nosotros en el hospital lo pedimos en forma muy fácil y lo tenemos, es un laboratorio que tenemos en el día o al día siguiente, digamos. Pero generalmente los ácidos biliares tendría que uno pensar que están o normales o disminuidos. El tema que cuando miden ácidos biliares en sangre, si no es por espectrometría, miden todo. Y eso incluye a los metabolitos intermedios, ¿sí? Entonces, uno puede tener ácidos biliares en sangre con un valor normal o ligeramente aumentado y que puede estar dado por metabolitos intermedios, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante hacer la espectrometría de masa en orina, ¿sí? Igualmente, si uno tiene este paciente, le va a pedir ácidos biliares porque si ya le vienen bajos, ya orienta un montón hacia el diagnóstico, ¿sí? Pero la espectrometría de ácidos biliares en orina es fundamental. Para entender un poquito qué es la espectrometría, acá tenemos en la figura A, ¿sí? Vamos a tener los ácidos biliares normales, digamos, en orina en un paciente que no tiene colestasis, ¿sí? En la colestasis vemos como ya hay estos picos de ácidos biliares primarios conjugados, ¿sí? En el lado derecho de la pantalla vamos a poder observar cómo cuando uno hace la espectrometría cambian los parámetros, ¿sí? Y según los metabolitos intermedios que no se produzcan en base a la enzima que no funciona correctamente, y esto nos va a permitir orientar mucho el diagnóstico hacia qué enzima es la que está fallando y hacia a qué tipo de déficit de ácidos biliares es el que tenemos. En cuanto al estudio genético, sí, hay 9 mutaciones que están descritas asociadas a distintas formas de presentación, ¿sí?
Nosotros vamos a ver las dos más frecuentes que afectan el hígado y el intestino, ¿sí? Pero les puse en este cuadro, pueden ver todas y ver que también muchas tienen afectación neurológica. De hecho, el ramenasa afecta principalmente a nivel cerebral, ¿sí? Después, como habíamos hablado, ¿se acuerdan que se sintetizaban los ácidos biliares y se conjugaban para poder liberarlo? Bueno, nosotros podemos tener un defecto en la síntesis o podemos tener un defecto en la conjugación, ¿sí? Y ahí ya si es síntesis o conjugación, el tratamiento es distinto, ¿sí? Muy bien. Hasta ahora ya hicimos el diagnóstico, pero decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Tengo tratamiento? ¿Qué tengo que ir al trasplante? ¿Qué hago? Muy bien. Como habíamos visto antes, este era el gráfico en el que veíamos lo fisiológico y lo patológico, en el que teníamos la acumulación de los metabolitos intermedios tóxicos y la pérdida del feedback negativo para la síntesis de los ácidos biliares, ¿sí? Acá vamos a observar cuál es el mecanismo que produce el reemplazo, ¿sí? Con ácidos primarios por vía oral. Llegan al intestino, en el intestino se reabsorben, ¿sí? Llegan al hepatocito y a su vez producen el feedback negativo para evitar la síntesis de nuevos ácidos biliares, ¿sí? Entonces, el reemplazo, ¿sí? La administración del ácido cólico lo que nos va a permitir es disminuir el downregulation en la síntesis de los ácidos biliares y reemplazar los metabolitos tóxicos, ¿sí? Por ácidos biliares primarios. Muy bien. En este trabajo que hizo el grupo de BICET, que es el que reportaron 15 pacientes, ¿sí? Con un seguimiento a 24 años post-trasplante, ¿sí? Y lo siguieron desde el diagnóstico hasta la adultez, digamos, ¿sí? En todos los pacientes tratados con ácido cólico, y evaluaron el examen físico, el laboratorio, la ecografía y la fibrosis, ¿sí? Y determinaron que en el tratamiento prolongado, porque este es un tratamiento que uno tiene el diagnóstico y lo debe hacer durante toda la vida del paciente, los pacientes presentan un examen físico normal, una mejoría del laboratorio con un hepatograma normal, ecografías normales y una franca mejoría o resolución de la fibrosis, ¿sí? Bueno, esta es la tabla que corresponde a estos pacientes y acá podemos observar cómo ellos evaluaron la fibrosis por medio de histología o de fibroscan, ¿sí? Y tenemos que al inicio del tratamiento previo a la utilización del ácido cólico encontrábamos prácticamente al 15% en cerca del F3, ¿sí? Y a más de 20 años ya encontramos que en una N de 10 está entre un F0 y F1, ¿sí? Por lo cual tenemos prácticamente resolución de la fibrosis, por lo cual evitamos la evolución cirrógena del hígado a largo plazo, ¿sí? El ácido cólico es el único ácido biliar primario que está autorizado, digamos, por la FDA, por la European Medicines Agency y por el ALMAT, ¿sí? Para utilizarse en niños entre 1 a 18 años en estas formas de presentación, ¿sí? En la 3 beta y en la 5 reductasa, 5 beta reductasa. Se utiliza para otras formas. Hay, por ejemplo, los de la conjugación, dijimos, no van con ácidos primarios, sino van con ácido glicocólico, ¿sí? Pero tenemos un tratamiento específico y fácil de administrar, ¿sí? Es seguro, ¿sí? Para el tratamiento. Tiene una dosis que varía entre 5 y 15 miligramos kilodía.
Esto realmente también va a variar la dosis, porque la dosis va a depender de, según cómo vayan siendo los seguimientos y las espectrometrías urinarias de cada paciente, qué dosis necesita. Entonces, uno empieza con una dosis baja, que va siendo un tapering dose, y después va a evaluar, según cómo están esos ácidos biliares, cuál es la dosis ideal para ese paciente, ¿sí? Dentro de los efectos adversos, tiene efectos adversos que a veces se asocian a un aumento de la dosis necesaria, como es la diarrea, el aumento de las transaminasas, prurito, pero que mejoran con el acomodamiento, digamos, con encontrar la dosis correcta para estos pacientes. Y hay casos reportados de falla de tratamiento en estadios muy avanzados, ¿sí? Ya cuando tenemos una cirrosis severa, ya hay momentos en que uno puede probar el tratamiento, pero por ahí no es efectivo y uno tiene que ir al trasplante, o en algunos pacientes que se presentan en forma de colestasis neonatal, que muchas veces son interpretados como hemocromatosis, que fallecen en edad temprana, y por ahí son formas de hemocromatosis light de déficit de ácidos biliares, ¿sí? Bueno, como para ir concluyendo la presentación, me gustaría que recuerden que siempre la colestasis es patológica, ¿sí? Que la ictericia mayor de 14 días en alimentación mixta o mayor de 21 días en pecho exclusivo requiere que sea una bilirrubina total y directa, ¿sí? Que no toda ictericia es por leche materna, y que muchas veces asumir una ictericia por leche materna nos puede ocultar diagnósticos que hacen falta estudiar, que la colia es algo que tenemos que preguntar porque es subjetiva de obstrucción de la vía biliar, y entre la presencia de colestasis con gamma GT alta y acolia tenemos que pensar en atresia de vías biliares. ¿Sí? Que la clasificación según la edad, la clínica y el valor de gamma GT nos va a ayudar para determinar la etiología, ¿sí? Que el diagnóstico de déficit de ácidos biliares necesita pruebas específicas y que son fáciles. A ver, la espectrometría nosotros no lo hacemos en el hospital, ¿sí? Se deriva a chamoles y tarda 20 días, ¿sí? Pero es algo que uno lo tiene que pensar para poder pedirlo, y en 20 días uno tiene un resultado, digamos, ¿sí? No es un estudio invasivo, es juntar una muestra de orina, o sea, no es un estudio invasivo que uno tiene que ir a biopsiar al paciente, digamos, ¿sí? Y que el ácido cólico es el fármaco de elección, ¿sí? Para las deficiencias de 3 beta oxidorreductasa y de 5 beta reductasa, que es eficaz, seguro y que está aprobado para el tratamiento de esta patología, ¿sí? Entonces, como tips para llevarse a casa es que las colestasis con gamma GT baja y sin prurito tenemos que pensar en déficit de ácidos biliares, que puede cursar con el síndrome de mala absorción, entonces siempre preguntar si tiene diarrea, si crece bien, digamos, y tenerlo presente, que el diagnóstico se hace por la espectrometría de masa en orina y el estudio genético, ¿sí? Y que la terapia de reemplazo oral con un ácido biliar primario como el ácido cólico cambia totalmente la evolución de este paciente, y el paciente va a tener una buena calidad de vida, se va a evitar un trasplante o la mortalidad libre de un diagnóstico que no se realiza en el tiempo correspondiente, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención, y ahora quería ver si les parece si jugamos un rato con Kahoot. Ahí yo les voy a dar el link y después volvemos un poquitito acá para que esto lo manejo como mi compromiso. Venga.
¿Y ahí ya lo estoy compartiendo? Sí. Sí. Con 10 jugadores, bueno, pensé que podíamos poner más, pero bueno. Pone ahí el cuadradito. Al lado de la tuerquita. ¿Este? No. Bueno, decime el foto. El cuadradito este, sí, para ponerlo máximo en amplio. Sí. Por ahí podría, voy a ver si puedo cambiar el número de jugadores. Bueno, ya está. Sí. ¿Cuánto voy? ¿Cómo voy con esto? 10. Muy bien. Y esa Vicky no soy. No, mi compañera. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, es un caso clínico, ¿sí? Que les voy a mostrar y después vamos a ir al Kahoot para contestar bien la pregunta porque por el tiempo si no, no me daba para que lo puedan. Acá está. Este es un caso clínico que saqué de la bibliografía. Nosotros tuvimos una sospecha, pero que finalmente no se confirmó que sea un déficit de ácidos biliares. Igual recibió ácido cólico y todo. Así que se los presento como para que en base a esto podamos contestar lo otro, ¿sí? Entonces, es un paciente varón de 1 año y 7 meses que consulta por ictericia. No tenemos antecedentes perinatológicos ni familiares de relevancia, pero que como antecedentes de enfermedad actual presenta ictericia transitoria entre los 4 que se le fue solo y los 6 meses, ¿sí? Se le fue solo, los papás no lo jerarquizaron nada y ahora viene al hospital porque lo notan amarillo, ¿sí? Ingresa por ictericia generalizada y al examen físico se palpa hepato y esplenomegalia, ¿sí? En el laboratorio tenemos una bilirrubina total de 6, una bilirrubina directa de 4, con enzimas aumentadas en una GPT, una LT de 122 y una GOT de 195, ¿sí? Y con una gamma GT de 36 y un ring de 1,4, un TP de 17. ¿Sí? A este paciente, bueno, se lo internó, le hicieron una biopsia, que la biopsia es inespecífica, ¿sí? Muestra transformación pseudoglandular, multinucleación y una fibrosis en banda en fibrosis portal. Le hicieron una resonancia que tenía poliquistosis renal. Y ahora, sí, en base a esto, vamos acá, ¿no? Al Kahoot. Ahí está. Ahora amplío con el cuadradito y ponemos empezar. Muy bien. Según el caso clínico, ¿cuál es su primera impresión diagnóstica? ¿Sí? Y tenemos que puede ser una atresia de vías biliares, un PFIC o un déficit de ácidos biliares, un síndrome de Alaguil o un déficit de alfa-1 antitripsina.
Bien, muy bien. Ahí hay dos que pusieron atresia vías biliares. Hay dos. Dice que Elena me están boicoteando la charla. Los dos que pusieron atresia vías biliares. Muy bien. Bueno, no, es la primera impresión que uno tiene que tener, sí, es muy bien como puso la mayoría, es la colestasis intrahepática o el déficit de ácidos biliares. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una colestasis que tiene una bilirrubina directa de 4,8 con una gamma GT normal. ¿Sí? Entonces, ante eso, los diagnósticos, todas las otras tres causas que tienen, cursan con gamma GT aumentada. ¿Sí? Entonces, gamma GT baja, son los primeros diagnósticos diferenciales. Pongo siguiente. Ahí está. Ténganle paciencia. Voy mejor de acá. Estaba con mi dedo. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Esta es más rapidita de contestar. Según su respuesta anterior, ¿la presencia o ausencia de prurito puede orientar a su diagnóstico? Muy bien, en esta sí, todos. ¿Sí? Recuerden de que ausencia de prurito es más bien de déficit de ácidos biliares. Prurito es muy intenso en las colestasis intrahepáticas familiares, ¿sí? Dentro de lo que son las gamas GT bajas. Después hay un montón de las otras que tienen un prurito intratable, pero dentro de lo que es la gama GT baja es una de las diferencias fundamentales, ¿sí? Vienen Malu y Ro en primer puesto ahí. Muy bien. ¿Qué diagnóstico solicitaría? ¿Sí? Solicitaría una colangiografía, solicitaría ácidos biliares séricos para confirmar el diagnóstico, solicitaría una espectrometría de masa de ácidos biliares en orina, o solicitaría una espectrometría de ácidos biliares en orina y genético. Bueno, 5 pusieron la correcta. Nadie puso la colangiografía, con lo cual ya estamos bien. En el 4, ¿sí? El punto es, obviamente, que pedir los ácidos biliares en orina está perfecto, pero uno tiene que pedir los dos estudios, ¿sí? Para el genético, uno lo pide y va a estar de acá que te lo autorice la obra social y te llegue el resultado, 4, 5, 6 meses, por ahí que tenemos noticias. Pero pero hay que pedir los dos. ¿Sí? Igualmente uno con el resultado de los ácidos biliares, ¿sí? lo va de ácidos biliares en orina ya orienta el tratamiento. Una cosa que no les comenté en la presentación y que es muy importante, es que cuando nosotros hacemos una espectrometría de masa, el paciente no puede estar recibiendo ácido urso desoxicólico, ¿sí? Entonces, si uno tiene un paciente que estaba colestásico y como todo paciente que está colestásico ya nos conocen que le ponemos ácido urso, ¿sí? Que nos encanta, digamos. Si vamos a pedir una espectrometría de masa, el ácido hay que suspenderlo por lo menos 5 días antes de que se haga el estudio. ¿Por qué? Porque si no la espectrometría me va a medir ácido urso, digamos, y me puede dar un valor alterado. Entonces, siempre antes de pedir la espectrometría tiene que suspenderse el ácido urso. Y después, otra cosa que de hecho creo que hice la pregunta y no lo había comentado, así que aprovecho y se los comento ahora, es que en cuanto al tratamiento, hay distintas, digamos, distintos ácidos biliares, pero hay muchos centros, hay algunos centros que los que tratan a estos pacientes con ácido urso, ¿sí?
El ácido urso no es un ácido primario, digamos, es un ácido terciario, que puede producir que mejoren las enzimas, pero no va a evitar la evolución cirrótica, ¿sí? de la evolución del déficit, ¿sí? Así que, y también, que bueno, acá ya les estoy diciendo la respuesta, creo un poco de la anterior, pero por si alguno no me escucha, va a salir escrachado en la próxima, es que no se deben dar juntos ácido cólico y ácido urso, ¿sí? ¿Por qué? Porque compiten con el receptor a nivel intestinal en la absorción. Entonces, si yo le doy ácido cólico y a mí me interesa que se absorba, que llegue al hepatocito y que me cambie todo el ciclo que vimos, si yo le doy ácido cólico y urso, el urso me va a competir con la absorción de ácido cólico y a mí me interesa tener ácidos primarios, no terciarios, ¿sí? Así que ¿cómo iniciaría el tratamiento? Miren, me acordé. Bueno, ¿cómo iniciaría el tratamiento? Ah, no, miren, era otra cosa. ¿Cómo iniciaría el tratamiento? Entonces puse, aguardo el resultado del genético, continúo con urso o inicio el tratamiento precozmente. A ver, 1, 0, a ver. No les había dicho la respuesta. Muy bien, inicio el tratamiento precozmente. Esto es una cosa importante, es que en Europa y en los centros, digamos, donde de mucho de la bibliografía tienen la espectrometría en 48 horas. Nosotros tardamos 20 días, ¿sí? Y la tenemos relativamente accesible, pero hay muchos lugares en que por ahí cuesta mucho más poder tenerla. El genético obviamente no se espera, si uno tiene la espectrometría lo hace, pero si uno tiene la alta sospecha de déficit de ácidos biliares hasta esperar la espectrometría y el paciente tiene una clínica significativa, empieza el tratamiento, ¿sí? Y me parece que esta era la... 4, falta la última. ¿Y qué tratamiento indicaría? ¿Cólico, urso o cólico más urso? Cólico, muy bien. Y hay 2 que pusieron urso. No, chicos, no, perdón, yo porque estoy acá presencial entonces, para todos los que están virtual, disculpen hay cosas que son más coloquiales para los que están acá, pero digo, no, urso solo, no, ¿sí? Ni urso solo, ni urso con cólico, ¿sí? Ácido biliar primario. También está el queno desoxicólico que se usa para algunos, nosotros acá no tiene el aval de la ANMAT, ¿sí? Pero por ahí en algunos, en Taiwán y demás, usan queno desoxicólico. La principal que se usa en el resto de los centros grandes es ácido cólico y es el que tenemos disponible nosotros en nuestro país, ¿sí? Así que esta sí es la última. Vamos a ver quién es el ganador, a ver quién está en el podio. Malu es el número 3, Joa la número 2 y la número 1 me parece Malu y algo así, ¿no? Sí, Malu y Ro. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y estoy dispuesta a responder las preguntas. Ahora salgo de acá y me voy al Zoom directamente, ¿no? No, ¿ya terminó? No hay preguntas, ¿no? No, uno solo. No, ¿qué? De ahí. Yo estaba ahí. Damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias a todos.